Mi nombre es Manuel Mostaza, soy el director de Asuntos Públicos de Atrevia y quería daros la bienvenida a todos a este panel de expertos online sobre estrategias para la reactivación del turismo. Una industria importantísima en España, no hay que insistir en ello, y quería darle la bienvenida a los participantes que están con nosotros. Gemma Román, directora de marcas de Atrevia, Alicia Gómez, consejera jurídica de la Organización Mundial del Turismo, y Joan Clos, una persona que ha sido ministra del ramo en España, que además ha sido embajador y que tiene una amplia experiencia internacional. Bienvenidos a todos y a todas, como decía. Os explico, permitirme que os tutee a estas horas de la tarde, os explico cuál va a ser el funcionamiento, la dinámica con que vamos a seguir. Va a empezar Alicia Gómez, va a seguir luego Gemma Román y finalmente yo voy a tener un pequeño diálogo con Joan Clos. A partir de ahí, pues veremos las preguntas y yo se las transmitiré a las tres personas que participan. Tenemos a compañeros de Atrevia que están moderando, así que podéis hacer las preguntas en el chat sin ningún problema. Os está escribiendo ya Aida Ferreiro, que es una compañera nuestra. Las preguntas las vais haciendo ahí. Os ruego, por favor, como tenéis ahora, que tengáis los micrófonos silenciados. Y ya sin más, pues le doy la palabra a Alicia. Alicia, muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerle a Atrevia la oportunidad de estar participando en este webinar hoy y también me gustaría muy brevemente, antes de entrar en el tema que quiero presentaros hoy, explicar muy brevemente qué es la Organización Mundial del Turismo, porque yo creo que es una gran desconocida en España y a pesar de que llevamos 30 años en España, pues muy pocas personas saben que la Organización Mundial del Turismo es la agencia especializada de las Naciones Unidas que se ocupa del turismo. Somos un organismo intergubernamental compuesto por 159 países, pero tenemos también más de 500 miembros del sector privado, miembros afiliados, como por ejemplo Atrevia, por lo cual estamos doblemente encantados de estar hoy en este webinar. Además, con los panelistas que tenemos es un privilegio para nosotros. Y también saludo a nuestro director de miembros afiliados, Ion Bilku, que es quien lidera la cooperación de la OMT con el sector privado. Una cooperación muy importante para nosotros porque nos permite tener una perspectiva global del sector, un sector que es muy transversal, el sector del turismo, y además también nos permite forzar alianzas público-privadas que nos permiten la consecución de nuestros objetivos, que es el desarrollo de un turismo sostenible, de un turismo accesible para todos y que sirva de vehículo para el desarrollo económico y social de los países. Desde el principio de la crisis de la COVID-19, la OMT ha estado monitoreando muy de cerca la evolución de la pandemia y sobre todo su impacto en el turismo. Un sector, el sector del turismo, que representa un 10,4% del PIB mundial, que emplea a más de 320 millones de personas en el mundo, 1 de cada 10 empleos en el mundo es en turismo, y un sector que además tiene un tejido empresarial muy vulnerable, porque el 80% está compuesto por pequeñas y medianas empresas. En este escenario de crisis de la COVID-19, nuestras estimaciones, las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo para el año 2020 es que el turismo se va a contraer entre un 60 y un 80%, con pérdidas que pueden llegar hasta el $1 billón de los Estados Unidos y una amenaza de destrucción de empleo de unos 120 millones de puestos de trabajo en empleo directo del turismo. La peor crisis, sin duda, a la que se enfrenta el sector y que nos deja no solo un panorama desolador y un grave problema económico, sino también un grave problema social. Dentro de y frente a la crisis de la COVID-19, el papel de la OMT es liderar la respuesta internacional del turismo frente a la crisis. Desde el principio hemos estado insistiendo en que este es un problema global que nos afecta a todos y que requiere de medidas coordinadas y globales. Para ello, nuestro secretario general ha creado un Comité Mundial de Crisis para el Turismo. Está compuesto por la Organización Mundial del Turismo, por otros organismos de las Naciones Unidas y también por entidades que representan a las distintas industrias del sector.
Dentro de este comité se han estudiado las medidas que han tomado 160 países, tanto las medidas para mitigar el impacto de la crisis como las medidas para la reactivación del turismo. Y en base a este estudio de estas medidas, que son de todo tipo, fiscales, monetarias, económicas, sociales, se han desarrollado una serie de recomendaciones y de directrices globales para ayudar a los gobiernos y a las empresas privadas, tanto a mitigar el impacto de la crisis como a prepararse para el futuro, para el escenario post-COVID-19. Estas recomendaciones y estas directrices que están en nuestra página web están principalmente enfocadas a la supervivencia del sector y a la reactivación del sector, pero la Organización Mundial del Turismo no se olvida de la perspectiva del turista. Y por eso el motivo, ¿no?, de presentar este tema hoy, que es ver un poco cómo el turista ha vivido la situación de crisis, qué impacto ha tenido esta situación en el turista y cómo podemos restablecer la confianza, porque si no restablecemos la confianza de los turistas, no podremos restablecer los flujos internacionales del turismo. En ese sentido, durante la crisis de la COVID-19, hemos visto cómo los turistas han sufrido las siguientes situaciones. El cierre de fronteras descoordinado, con poco o ningún aviso, que les ha dejado con muy poco tiempo de reacción. Millones de turistas quedaron varados durante la crisis, algunos siguen varados todavía a día de hoy, y la suerte y el tratamiento que se les ha dado ha sido distinto según su nacionalidad y según el país en el que se encontraran. Hemos visto brotes en cruceros, en complejos turísticos y en hoteles, llevando a veces a situaciones dramáticas. Hemos visto también una enorme confusión, una falta de información con respecto a quién es responsable de qué. Algunos turistas han tenido acceso limitado al alojamiento y a los sistemas públicos de salud en los países en los que se encontraban confinados. Millones de vuelos han sido cancelados y aquí también hemos visto medidas de todo tipo, de una aerolínea a otra, de un país a otro, incluso dentro del mercado interior de la Unión Europea, donde existen unas directivas comunitarias que protegen los derechos de los turistas como consumidores y que son de obligado cumplimiento. Hemos visto cómo los países han tomado medidas unilaterales, derogando estas directivas, medidas descoordinadas, por ejemplo, pues los famosos cupones en lugar de los reembolsos, medidas obviamente adoptadas para la supervivencia del sector, pero medidas que crean una enorme confusión en el turista con respecto a sus derechos. Además, cuando los turistas han querido recurrir a sus seguros de viaje y de salud, han descubierto que estos seguros no cubren situaciones de fuerza mayor o de pandemia. En esa situación, lo que el turista ha descubierto durante la crisis es que hay una ausencia total de normas a nivel internacional, pero también en muchos casos a nivel nacional, que establezcan cuáles son las obligaciones de los países con respecto a la asistencia de los turistas en situaciones de emergencia. Y además tampoco existe a nivel internacional unos derechos de los consumidores, de los turistas como consumidores uniformes. Además, el turista también ha tomado conciencia a raíz de la crisis de su vulnerabilidad y de cómo puede quedar expuesto en situaciones como la de la crisis de la COVID-19. Cuando se vuelvan a abrir las fronteras y se reactive el turismo internacional, vamos a hablar de viajar con el virus, al menos durante un tiempo, hasta que tengamos una vacuna, hasta que tengamos un tratamiento efectivo, con todos los riesgos que esto conlleva para el turista en caso de que se pueda producir un nuevo brote o una segunda oleada del virus. En ese sentido, el turista tiene que tener unas ciertas garantías con respecto a y una cierta confianza en el país de destino, ¿no? Y en el que el país receptor le va a asistir si se volviera a producir una emergencia de este tipo. También tiene que poder confiar en su país de residencia y en la cooperación entre los dos. Además, el turista tiene que tener una cierta claridad con respecto a cuáles son las responsabilidades de todos los actores del turismo con respecto a sus derechos como consumidor. Por lo tanto, desde la OMT lo que proponemos como estrategia también para reactivar el turismo es restablecer la confianza de los turistas y restablecer también su confianza como consumidores de turismo. Para ello proponemos dos pasos. En un primer paso consideramos que es imprescindible y muy urgente adoptar normas, una serie de normas mínimas
sobre la asistencia internacional y la protección de los derechos del turista en situaciones de emergencia, así como unos mínimos estándares internacionales en cuanto a sus derechos como consumidores en situaciones de fuerza mayor. En un segundo paso, consideramos que es muy importante armonizar y desarrollar normas internacionales sobre protección del turista como consumidor. En la fase post-COVID-19 se van a desarrollar nuevos protocolos de seguridad, de sanidad, algunos ya nos los vienen anunciando. Esto va a imponer nuevas obligaciones para los turistas y estas nuevas obligaciones tienen que venir también de la mano de nuevos derechos. Todo ello debe ser establecido de la forma más uniforme y homogénea posible. No podemos pretender que los turistas tengan que estudiar la legislación de cada país al que vayan a viajar o que tengan que contratar un abogado que les asista y que les asesore en los contratos que vayan a contraer para realizar un viaje. Con estos dos pasos, desde la OMT lo que queremos impulsar es el desarrollo y el establecimiento de un código internacional para la protección de los derechos de los turistas, que establezca una serie de garantías, de protecciones y que sea capaz de restablecer su confianza en el sector. Estas normas mínimas internacionales deben cubrir por lo menos cuáles son las responsabilidades y las obligaciones de cara a dar información actualizada a los turistas durante una crisis, las obligaciones de asistencia básica a los turistas que se encuentren varados en un país extranjero, qué sucede cuando se dan casos de cancelaciones por fuerza mayor, también cuáles deben ser las obligaciones de cooperación entre los estados en términos de facilidades consulares, visados y repatriaciones, y establecer también mecanismos alternativos de resolución de controversias para los turistas como consumidores que sean capaces de dar soluciones eficaces y rápidas a las reclamaciones de los turistas y que estos puedan restablecer sus derechos de una forma más rápida que por la vía tradicional, la vía judicial. La Organización Mundial del Turismo lleva trabajando desde el año 2012 en el desarrollo de una serie de estándares internacionales para la protección de los consumidores, en un grupo de trabajo compuesto por 36 países y otros organismos internacionales, entre ellos la propia Comisión Europea. Este grupo de trabajo se creó a raíz de la crisis del volcán de 2010, que tiene algunas similitudes con la que hemos vivido actualmente. El motivo, el objetivo de este grupo de trabajo y de estos estándares era aclarar las obligaciones y los derechos de los turistas, de los proveedores de servicios y de los estados en situaciones de emergencia. También establecer una serie de derechos de los turistas como consumidores, unos derechos mínimos para todos los países y repartir de forma justa y equilibrada las responsabilidades entre todos los actores del turismo. Además, también se quiere reforzar la cooperación internacional para la asistencia y repatriación de los turistas. La Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo aprobó una propuesta preliminar de proyecto de convención internacional y aunque ahora mismo este proyecto pues habría que ajustarlo, ¿no?, a la situación tan extraordinaria que estamos viviendo, es justamente desde la OMT lo que estamos haciendo, ver cómo podemos utilizar ese trabajo que ya se había hecho como base para este código internacional, para la protección de los turistas y para que esto sea un pilar más. Sabemos que ahora mismo quizás la estrategia de la que más se está hablando para reactivar el turismo no sea esta, pero este es un pilar más y es un pilar esencial, el de restablecer la confianza de los consumidores para poder recuperar los flujos internacionales del turismo que hemos visto en el pasado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Gemma Román, directora de Marcas de Atrevia. Muchas gracias a todos, antes de nada, por acompañarnos hoy y gracias especialmente a Alicia por su intervención, que nos da un marco perfecto para visibilizar el trabajo que se está haciendo de la Organización Mundial, desde la Organización Mundial del Turismo, y darnos pie también a contar
qué creemos que se debe repensar desde el punto de vista de algo muy importante que ella ha mencionado, que es cómo va a actuar el consumidor a partir de ahora, ¿no? Cómo vemos que está cambiando lo que piensa y el proceso de decisión que puede tomar sobre al final todo el proceso del viaje, ¿no? Que lógicamente pues todo lo que ha pasado en los últimos meses tiene muchísima influencia. Bueno, Alicia nos ha puesto muy bien en contexto de lo que ha pasado en estos meses. Es una situación sin precedentes a nivel mundial. Además, podemos decir que agravada incluso por la globalización, ¿no? Que es un elemento que nos estaba ayudando muchísimo a un desarrollo impresionante del sector, que es el responsable de esas cifras de importancia que ha comentado ella, pero que precisamente en un escenario como este, que no se había dado anteriormente, nos sitúa en una situación donde se ve claramente en los gráficos. Ha habido caídas del 80% en concreto en algunos procesos como los vuelos comerciales, pero afectando absolutamente toda la cadena y comenzando ya incluso por el proceso de búsqueda, ¿no? El mundo se paró, las decisiones han parado, nos hemos tenido que quedar todos en casa y a partir de ahora la pregunta es para todos qué es lo que va a pasar y cómo conseguimos volver a reactivar el sector. Además, en un contexto, sé que estamos personas de varios países, pero nosotros hablamos, pues los ponentes estamos todos en España, que es especialmente un país donde el turismo tiene una dimensión muy importante, segunda potencia turística en el mundo con más de 80 millones de turistas y donde venimos encadenando 7 años de crecimiento continuo desde 2012. Esto hace que estemos pues, especialmente afectados por esta situación. Sin ningún preámbulo, nos hemos visto en un cambio de estilo de vida que cuando pensábamos con qué podía tener una similitud, lo que nos venía a la cabeza es este efecto de lifestyle, ¿no? Que ha habido de unos años aquí, potenciado por la digitalización y modas que vienen más de países nórdicos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en todo lo que es estilo de vida de efecto Hygge o del llamado cocooning, ¿no? Al final la tendencia de vivir más dentro de nuestras casas, no salir durante el fin de semana o pasarnos una temporada sin salir, que los amigos vinieran a casa, etc. Durante estos meses, que aquí, por ejemplo, en España creo que estamos a punto de cumplir tres meses, ¿no? De esta situación, creo que todos nos hemos querido colocar en la situación mental de este efecto nido, ¿no? Lo cual en realidad no tenemos que olvidar que sigue siendo, es una simulación, ¿no? Estamos llevando mejor o peor una simulación que en realidad pues, no corresponde tanto a un efecto nido porque no está buscado por ninguno de nosotros, sino que realmente es un efecto jaula. Cuanto más llegamos, cuanto más se cumple este plazo, pues más se acentúa, ¿no? Ese efecto jaula que estamos viviendo todos y que no nos podíamos imaginar antes, ¿no? Porque supone una crisis pues, que desafía completamente nuestro estilo de vida y creo que en todos los países que al final tenemos una cultura latina, mediterránea, donde se vive mucho en la calle, se vive mucho socializando con las personas en espacios abiertos, esto tiene un efecto especialmente importante, ¿no? No nos podíamos imaginar pues, que nos íbamos a quedar sin nuestros viajes de fin de semana, esto especialmente para los europeos, que lo tenemos casi institucionalizado por la maravilla de los vuelos frecuentes, ¿no? Que nos permiten coger un avión y y decidimos no nos podíamos imaginar en ningún momento que nos íbamos a ver privados de todo esto, pero bueno, llevamos cerca de meses privados de este efecto. Y ahora nos encontramos en una situación donde la gran batalla que tenemos es la batalla de la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia, pues si nos vamos al diccionario de la RAE, al final es la capacidad de adaptarnos a una inconveniencia que no habíamos previsto anteriormente y que afecta de manera importante nuestro estilo de vida.
pero esa adaptación, la batalla que tenemos que ganar es que esta adaptación no sea una renuncia, ¿no? De momento está claro, como decía Alicia, que estamos conviviendo con el virus, los países están comenzando a abrir fronteras. Hoy mismo, a lo largo del día de hoy, en España hemos tenido una decisión de cambio de última hora de fechas y a partir del 1 de julio pues podremos tener fronteras abiertas con Francia y con Portugal, que son las dos primeras fronteras que se abren para nosotros, y es un proceso gradual que va a seguir pasando en los próximos meses y que nos va a situar entre estos dos valores de la balanza, ¿no? Por una parte, viajar, que lo importante es que recordemos, creo que es importante que recordemos que es una de las grandes añoranzas a las que hemos renunciado durante este periodo. Cuando se le ha preguntado, y este es un estudio español, cuando se nos ha preguntado qué echábamos de menos en el confinamiento, la primera opción era salir fuera, hacer deporte, salir al aire libre, la segunda, salir a bares o restaurantes, y la tercera, viajar. La segunda y la tercera, incluso la primera, están también conectadísimas, ¿no?, en nuestro proceso de vacaciones. Y por otra parte, la inseguridad, porque efectivamente seguimos conviviendo con el virus y tendremos que cambiar un poco cómo disfrutamos de estas vacaciones, ¿no? Cómo volvemos a disfrutar del turismo. La gente que dice, y este es un estudio internacional, que no viajará en los próximos 12 meses, el primer motivo que mencionan, con una diferencia, como veis, abismal respecto a todos los demás, incluidos el económico, que es algo que también tenemos en cuenta que va a afectar en los próximos meses, es la inseguridad que sienten a la hora de viajar. Me gustaría destacar que esta encuesta es de marzo, del mes de marzo, lo cual pues yo creo, o por lo menos me parece que podemos añadir un poquito de optimismo sobre la previsión de esta encuesta, porque afortunadamente, según los procesos de apertura de mercados han ido avanzando, afortunadamente no hemos tenido que volver para atrás en las fases. Parece que al final las cifras nos están ayudando a cumplir los objetivos y nos han permitido seguir adelante en el proceso de desescalada, ¿no? Con lo cual quiero pensar que si nos preguntasen esto ahora, pues probablemente este resultado será más positivo, ¿no? Y habría menos personas que se sienten ahora mismo inseguras. En todo este contexto, creemos que hay un gran capital, que al final es un capital emocional importantísimo, que hemos descubierto durante estos meses, ¿no? Y que va muy conectado con esas ganas de viajar, ¿no? Nuestro cliente Hoteles Silken le ha llamado así, ganas de viajar, que creemos que es algo que tenemos que ayudar a dinamizar y a trabajar mucho en nuestros públicos. Creo que si todos tenemos tantas ganas de viajar como me parece, nos van a gustar estas imágenes. Bueno, para activar este capital emocional, que nos parece que tenemos que trabajar de una manera muy diferencial porque nos coloca en una situación completamente diferente a la que hemos tenido nunca antes con un público como es el de los viajeros o el de los turistas, y que tenemos que tener en cuenta, y un elemento, por supuesto, que sigue siendo clave, ¿no? y que antes era un básico, que es la confianza en aspectos que ya dábamos tan por descontados como la higiene, ¿no? Creemos que esto también es capital a la hora de enfocar este repensar, ¿no?, este replanteamiento que tenemos que hacer
desde el punto de vista del marketing y la comunicación. Hay un capital que en los últimos años, porque lo teníamos pues casi por asegurado, como es la confianza, pues habíamos dejado muchas veces o habíamos menospreciado frente a otros como el precio o como la novedad. Ahora estamos en una situación donde el elemento de precio que nos había preocupado o de competencia que nos había preocupado tanto en mercados muy competitivos, realmente para el consumidor pierde valor y la confianza, sin embargo, lo cobra, ¿no? No es un aspecto baladí, ni mucho menos, sobre todo en situaciones como las que ha mencionado Alicia anteriormente, pues por ejemplo en contextos pequeños, como pueden ser hoteles, cruceros, donde las personas tienen pues al final que compartir espacios y que organizar su viaje con los demás, ¿no? Creemos que es importantísimo en esta fase trabajar la confianza, la seguridad que sea diferencial y un elemento muy importante que es la corresponsabilidad, porque al final es imposible que el sector turístico asegure unos estándares de higiene o de seguridad si todos no nos responsabilizamos en ellos, ¿no? Todos somos los que estamos disfrutando de los espacios, quienes tenemos que llevar la mascarilla, quienes tenemos que utilizar gel, y ahí es importante que también nuestros clientes sean corresponsables, ¿no? en protegernos a todos. Aparte de la explicación de procesos, que es lo que estamos viendo mucho, creo que Alicia ahí quizá en las preguntas nos puede contar un poco más sobre el trabajo que están haciendo en la Organización Mundial de Turismo a nivel de sellos, ¿no? De conseguir sellos internacionales para estándares de protección de los espacios. Hay otros referentes que se están utilizando, por ejemplo, en el sector hotelero que hasta ahora ni nos habíamos planteado, ¿no? Dábamos por básicos, como esta figura del manager de higiene, ¿no? Este nuevo perfil del responsable de higiene, ¿no? O incluso experiencias que durante estos meses, como ha pasado, por ejemplo, con Roommate, que ha sido uno de los hoteles que se ha estado utilizando por parte de las autoridades en España, o sea, puesta a disposición de las autoridades para alojar sanitarios que estaban trabajando en entornos de COVID, ¿no? Ese aprendizaje de cuáles son los procesos de limpieza que se tienen que desarrollar en espacios públicos que han puesto en marcha durante este tiempo de colaboración, pues permite tener también una inteligencia y un conocimiento que se puede poner a disposición de los clientes. En segundo lugar, en las encuestas veíamos también que el 46% de las personas que siguen pensando en viajar, lo que sí que dicen también es que podría cambiar, se están planteando que cambie su destino. Viajarán, pero viajarán de otra manera y probablemente también pueden viajar a destinos diferentes o con experiencias distintas. Esto hace que más que nunca, llevamos mucho tiempo hablando de tiempos líquidos, pero esta es una prueba totalmente que estamos viviendo cada día, ¿no? Eso hace que al final tengamos que trabajar el marketing y la comunicación desde muy pegados a la escucha y al análisis, porque esta escucha y este análisis van cambiando conforme el contexto también va cambiando. Y sabemos, por ejemplo, pues que el contexto nos cambia cada 2 semanas, por ejemplo, con evolución de diferentes fases, o por el medio, pues cuando hay adopción de corredores internacionales, de medidas entre países, que al final pueden cambiar también la percepción de seguridad y la elección de los clientes. Es una oportunidad, sabemos que no es igual representativo a nivel de números, pero es una oportunidad para destinos más pequeños y menos masificados. Es lo que estarán buscando muchos de los viajeros que consideran su opción de viaje ahora mismo para este verano, ¿no? Quizá también durante más tiempo y también viviendo la experiencia de una manera más individual con su familia, más protegida y más segura. Uno de nuestros clientes de cruceros fluviales, por ejemplo, que es un mercado que está muy desarrollado en países como Francia, aquí en España lamentablemente tenemos menos opciones, en Portugal también, por ejemplo, ahora tiene una gran oportunidad a la hora de vender sus viajes en cruceros fluviales, donde al final tú estás disfrutando solo con tu familia de la experiencia, ¿no? Y es una experiencia que al final
final pues no necesitas un patrón, puedes ocuparte tú. Y luego no olvidemos también otro aspecto, que son todos los paquetes premium que hasta ahora estaban también muy anclados en experiencias especiales, pero que a veces se veían perjudicadas por un criterio de precio. Después de estar 3 meses compartiendo espacios, en muchas ocasiones con las mismas personas con las que vamos a viajar estas vacaciones, creo que todos necesitamos otras experiencias, ¿no? Y tenemos esa curiosidad y tenemos que ayudar a potenciar esa curiosidad por esas experiencias en tamaños más pequeños, más reducidas, más premium, que al final los diferentes destinos pueden ayudar a crear, tanto a nivel regional como a nivel también internacional. Y por último, porque me gustaría terminar por el aspecto de la tecnología, porque me parecía especialmente que puede aportar un especial valor, es una constante. Siempre habíamos hablado, llevamos muchos años en todos los sectores hablando de la revolución que supone la tecnología, el Internet de las cosas, etcétera. Pero hasta ahora parecía una opción, o podíamos planteárnoslo como una opción. En este momento pasa de ser aceleradora, de ser un elemento acelerador, que podíamos considerar si introducir o no introducir, a tener la capacidad de ser revolucionador, ¿no? Y estoy hablando de aplicaciones muy concretas, como por ejemplo, pues en el caso de Bob, es una aplicación, una startup que te permite facturar tu maleta, que no tengas que facturar tú mismo tu maleta. Esto supone que 1 hora y media antes en el aeropuerto facturando, puedes estar con mucho menos tiempo, puedes tener un control completo de tu equipaje, porque además va en tu mismo vuelo. Estamos en un momento también de repensar cómo se desarrollan procesos que teníamos muy asumidos dentro del turismo y procesos que ya se estaban empezando a externalizar o a gestionar de otra manera, ahora van a sufrir una revolución, ¿no? Porque los aeropuertos están buscando cómo externalizar procesos como puede ser la facturación, como puede ser el control de pasaportes, que antes se hacían en el espacio del aeropuerto y que ahora podremos y además querremos hacer desde nuestro móvil, porque la diferencia de precio ya no es un criterio, ¿no? Pagar 15 euros o pagar 20 euros por una facturación adicional de una maleta, por no tener que llevarla al aeropuerto, por no tener que preocuparte y por no tener que estar con tu familia 1 hora y media antes en el aeropuerto, pues es un precio que ya ni tienes en cuenta, ¿no? Lo mismo con todos los mecanismos y todos los funcionamientos, digamos, touchless, ¿no? Que al final dependen del móvil. El móvil es un elemento, ha sido nuestro gran compañero en todo el confinamiento, pero además es un elemento de recuperación del control para el turista, ¿no? Para el pasajero, que es importantísimo, ¿no? No compartes, lo tienes en tu propia mano, sigues teniendo esa sensación de control y de seguridad. Y lo que sí creemos que hay un elemento muy importante, que es que tenemos que ayudar a la gente a reaprender el proceso del viaje, ¿no? Tenemos una oportunidad de volver a crear este proceso del viaje con mecanismos y procesos más eficaces, y tenemos que ayudar también al cliente a que vuelva a aprenderlo, ¿no? Y creemos que aquí el marketing es muy importante, no solo la tecnología, sino también el que cuando tengamos esa tecnología implantada, sepamos cómo contar que esto te puede ayudar a mejorar tu experiencia de viaje y puede ser una diferencia significativa entre viajar y no viajar, o viajar a un destino más o menos lejos, ¿no? Creemos que es fundamental. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Y bueno, ahora ya para finalizar las intervenciones, yo quería hacerle unas preguntas a Joan Clos, que como digo, ha sido ministro de la materia en España. La primera pregunta, Joan, el otro día cuando estuve, la primera vez que fui a una terraza, había una hoja en la terraza, ¿no?, que ponía: le reservamos al gobierno una mesa para el diálogo. Mi pregunta es, ¿qué papel tiene que jugar el sector en la recuperación desde tu punto de vista, ¿no? Un sector tan amplio, como decía Gemma, en el que están muchos actores, ¿qué papel debe jugar? Porque quizá corremos el riesgo de que se entienda que la cogobernanza es solo entre administraciones y no se le dé entrada a un sector tan relevante. ¿Cómo lo ves tú, Joan?
No, yo creo que estamos ante una situación realmente excepcional. No habíamos tenido una pandemia de estas características desde principios del siglo XX. Por lo tanto, todo el mundo, a todos nos ha pillado en una situación de fuera de juego, digamos, y por lo tanto las medidas que se han tenido que tomar son extraordinarias. El confinamiento que muchos países hemos adoptado es general, un confinamiento de toda la población. Esto no se había hecho nunca en la historia de la humanidad. Siempre se habían hecho confinamientos parciales. Yo creo que ha sido muy acertado, porque esto está disminuyendo el brote agudo de la epidemia en todas las partes del mundo, y en los países donde no se ha hecho o se ha hecho mal, como en Brasil o en cierta forma en Estados Unidos, vemos que el efecto de no cercenar el crecimiento del brote agudo es peligrosísimo. Por lo tanto, se ha tomado una medida única, excepcional, pero bien justificada, y además podemos constatar ahora con toda certeza que ha funcionado. Por lo tanto, alegrémonos de esta primera parte, porque esto ha terminado con el brote agudo y ahora estamos en la segunda fase, o la tercera, como lo queramos llamar, el número no es lo importante, donde el exceso de mortalidad ya se ha normalizado y las metodologías para actuar contra la epidemia van a cambiar. Ahora la prioridad va a ser identificar todos y cada uno de los nuevos casos, repito, todos y cada uno de los nuevos casos, y hacer en cada caso una investigación epidemiológica y en cada caso detectar a los contactos y aislar el caso y los contactos. Esto es otra metodología, va a ser otra forma de hacer, que también requerirá mucho esfuerzo por parte de todas las administraciones, pero afortunadamente ya estamos en esta segunda fase, ¿no? Yo creo que el sector debe de estar, en fin, atento y en diálogo permanente con el gobierno para enseguida que sea factible empezar a abrir cuanto más servicios mejor, ¿no? Téngase en cuenta de que si la nueva metodología consistirá en detectar a los casos y a los contactos, en esto deberemos colaborar todos, no tan solo los epidemiólogos o los servicios de asistencia primaria, es decir, todos aquellos que veamos un contacto o un caso, pues le tendremos que ayudar, le tendremos que cuidar y lo tendremos que referenciar a los servicios sanitarios para que se haga la encuesta epidemiológica. Si esto se hace bien, conseguiremos evitar y prevenir futuros brotes. En algunos países que esta metodología la pudieron poner en marcha desde el primer día, como en Alemania y Corea del Sur, pues el efecto de la enfermedad ha sido mucho más suave que en los países donde hemos tenido un pico tan elevado de brote agudo que no ha habido más remedio que encerrar a la población. Pero todo el mundo podemos coincidir en que encerrar a la población y paralizar la economía es una medida totalmente extrema, ¿no? Por lo tanto, diálogo, orden y concierto, disciplina y contundencia en las medidas a tomar. Muy bien, muchas gracias, Joan. Y en esta línea, ¿qué papel crees que debe jugar la Administración en concreto en relación al sector turístico? ¿Son suficientes las ayudas? ¿Hay que hacer algo más que ayudas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que el tema de las ayudas la podemos, en fin, es un tema de arbitrar soluciones si es que hay una medida o si se requiere, ¿no? Pero yo creo que aún es pronto, si queréis, para hablar de las ayudas. Primero tenemos que controlar bien la enfermedad. Y me da la sensación de que con el desconfinamiento se está generalizando una idea de que esto ya ha pasado. No. Esto no habrá pasado hasta que tengamos vacuna
o hasta que nuestros servicios de salud pública sean capaces de controlar todos los nuevos casos y todos los contactos. Por lo tanto, si ahora hay que hacer algo, es poner en marcha todo este aparato de salud pública para poder controlar esto. Y esto quiere decir información, quiere decir ordenadores, quiere decir mucho personal que no es el personal típico de los hospitales, sino que es personal diferente, que ahora tiene que empezar a investigar los casos y los contactos. Y insisto, esto es nuevo, no es un poco diferente que la fase anterior. Estamos entrando en una fase diferente. Y por lo tanto, incluso para este verano, no caigamos en la, digamos, hipótesis de que esto ya lo que hay que hacer es desconfinar y ya está. No. Hay que desconfinar y a partir del desconfinamiento controlar cada caso y todos sus contactos. Y por lo tanto, esto será lo que realmente luego nos podrá decir, oye, ya podemos abrir aquí, allá y más allá, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que el otro día en una boda se infectaron 15, el otro día en una cena de unos amigos se infectaron 7, el otro día en no sé dónde se infectaron 23. Bueno, todo esto quiere decir que el control de casos aún no está en pleno funcionamiento. Y por lo tanto, tendremos que estar la prioridad ahora será la vigilancia epidemiológica, control de casos y contactos. Ir siguiendo el desconfinamiento, pero con la mirada muy puesta en que si tienes a una persona que está 39 de fiebre, tienes la obligación de ayudarla a que consulte si es un caso de coronavirus o es un dolor de muelas, ¿no? No te puedes quedar, digamos, parado. Por lo tanto, el director de higiene del hotel que habéis mencionado seguramente tendrá que ir acompañado de un médico o una enfermera en el hotel que sepa tener en cuenta de que si hay un señor con tos y con mucha fiebre, aunque sea finlandés, le tendrás que pedir que por favor vaya al médico, al centro de salud más próximo. Muy bien. Y luego las ayudas, ya llegarán las ayudas. Hombre, por lo que estamos viendo, y se habla de cifras que menciona la prensa en Francia o en Alemania, que están muy por encima de las que se hablan en España. Pero yo creo que ahora aún estamos al principio de esta fase, ¿no? Primero centrémonos en controlar la enfermedad, porque si resulta que por H o por B empezamos a tener brotes aquí y allá, y en el pueblecito del lado de la capital de la isla, o el no sé cuál, y empieza a correr este tema, pues estaremos en una situación muy preocupante. Vale. Y ya por último, porque veo que hay alguna pregunta, Joan, desde tu experiencia como ministro de esta materia, ¿qué riesgo supone económicamente perder el verano en términos de empleo y de economía y en términos turísticos? Es un riesgo muy elevado, porque ya sabéis que el turismo en España representa el 12 o el 14% del Producto Interior Bruto, y perder, ¿qué te diré yo?, media temporada o 3/4 de temporada, que es lo que quiere decir perder el verano, pues es perder 7 puntos del Producto Interior Bruto, y esto pueden ser muchísimos millones de pesetas, ¿no? Como 60 o 70 mil millones de pesetas o 80 mil millones de pesetas. Pero es una desgracia que ha pasado, pero aparte de la desgracia tenemos que controlar la situación. Y por lo tanto que la desgracia no nos haga olvidarnos de que tenemos que controlar la situación. Y ahora no es que se haya acabado la situación, ha cambiado de fase.
Sí, yo creo que ese es un mensaje efectivamente importante. Bueno, pues si os parece, hay algunas preguntas ya, os las hago, os ruego brevedad en la respuesta porque tenemos ya 2 o 3. La primera es para Alicia. Alicia, nos preguntan cómo van a implementarse los sellos de bioseguridad y qué requisitos se van a pedir para acceder a estos sellos. Bueno, la OMT ahora mismo no tiene ningún sello de bioseguridad, con lo cual, además, estos sellos deberían hacerse con la Organización Mundial de la Salud y hay muchos sellos que están saliendo, muchos sellos de destino COVID-free, destino resiliente al COVID, destino, yo aquí os diría tener muchísima precaución, porque cada uno está manejando unos protocolos distintos, cada país, cada hotel puede estar manejando unos protocolos distintos, no sabemos muy bien sobre qué base científica y no hay que olvidarnos tampoco que por mucho que el destino sea seguro, también los turistas pueden venir con el COVID, como hemos visto, por ejemplo, esta persona que iba en un vuelo de Lanzarote y que luego se declaró positiva en COVID. Los test rápidos que se están haciendo en algunas aerolíneas no tienen una fiabilidad del 100% y ahora mismo no existe ningún sello a nivel internacional, por lo menos ninguno que esté reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que es, en definitiva, quien nos va a decir un poco qué requisitos se deben solicitar a nivel mundial. Entonces, yo ahora mismo creo que todavía no estamos en ese nivel, ¿no?, para plantear cuáles van a ser los requisitos. Muy bien, muchas gracias y gracias además por la claridad. Joan, ¿querías decir algo? Sí, España ha tenido una mala imagen durante este COVID y en cambio somos la segunda potencia mundial en turismo. Por lo tanto, tenemos que recuperar la imagen sanitaria como país inmediatamente si queremos salvar esta y futuras temporadas. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de desarrollar una narrativa que dijese algo como que en España se controla perfectamente la fase en que vamos a entrar ahora. Es decir, no hemos podido probablemente ser ejemplares en la primera fase, pero tendríamos que ser capaces de demostrar que somos los mejores del mundo en la segunda fase. Es decir, el control de casos y el control de contactos. Y esto veo que no llama suficientemente la atención del público. Es decir, si queremos sacarnos de encima que estamos en todas las listas como el segundo país europeo con más casos, el tercero no sé qué, en fin, hay que poder demostrar que en esta fase que estamos ahora, para que la gente pueda venir en verano tranquilamente, que es lo que queremos, es de decir, mira, en España se controlan los casos de una forma absoluta y se hace un confinamiento radical de casos y contactos. Y entonces los turistas vendrán. Pero más que certificados o temas de... Porque, ¿sabes? Lo que tenemos que demostrar es que la curva de sobremortalidad ha parado. Y por lo tanto, trabajemos absolutamente y radicalmente en esta dirección. Y yo no creo tanto en los certificados o los no sé qué. Creo que es un tema colectivo. España tiene que, como segunda potencia mundial de turismo, tiene que dar ejemplo de que en la fase actual va a hacerlo perfecto. Muy bien, muy interesante. Tenemos una pregunta para Gema y tenemos también otra para Joan. Gema, te hago la tuya. Ahí entre el público, dueños de hoteles o de establecimientos de turismo rural, nos preguntan cuál es desde tu punto de vista y con tu experiencia la clave para mantener la confianza pues, en una marca o en ese establecimiento de turismo rural al que has ido otras veces o ese hotel que te gusta. ¿Qué le recomendarías tú para que el consumidor mantenga la confianza en esa marca? ¿Qué podría hacer? Bueno, efectivamente, como venimos a hablar justo ahora del tema de los sellos, no hay un estándar y es muy difícil estar seguros 100% desde luego decir algo como COVID-free parece que es un compromiso
mucho, al que no nos podemos sumar, o sea, del que no podemos asegurar 100%, pero sí es verdad que al final hay unos procesos que sí que se han recomendado para establecer en los espacios, ¿no? Los espacios hoteleros, o sean de turismo rural o de turismo urbano. Eso es muy importante. Yo creo que no solo la implementación, sino al final que el cliente entienda cómo se implementan, que tengan credibilidad a la hora de contar cómo se realiza el proceso, el conocimiento que tienen las personas. Creo que también el aspecto de formación de todos los que trabajan dentro de los establecimientos de turismo es muy importante. Saber que toda la gente que se va a ocupar del cuidado de los espacios y que está en el servicio en un sector tan intensivo, ¿no? En el sector servicios es muy importante, y también que haya un entendimiento de qué es lo que tú tienes que hacer para contribuir, ¿no? a este espacio. Esto a nivel de lo que es la pura seguridad. Y luego creo que hay un capital, hablaban de confianza, creo que hay un capital que debería de venir ya incluso de antes, ¿no? Que es esa confianza de marca, en la que todos partimos ya de tener un almacén, ¿no? Un pequeño almacén para trabajar esa confianza de marca que tenemos ya anteriormente. Eso tiene mucho que ver con la experiencia que hemos tenido antes con el establecimiento, con qué pensamos de la cadena, de la gente que lo representa, que hemos vivido anteriormente allí, ¿no? Ahí seguro que todo lo que hayamos trabajado a nivel de fidelización nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Perfecto. Joan, tenemos una pregunta también para ti. La resumo. Nos dicen que actualmente el modelo de los ERTEs es inflexible, porque si se quiere abrir un establecimiento hotelero, digamos, de manera parcial, esto obliga a sacar del ERTE a todos los trabajadores, con lo cual se da la paradoja de que al empresario le puede resultar más interesante no abrir que tener que abrir, porque tiene que hacerse cargo de todos los costes. ¿Cómo ves tú esta situación? Sí, pues, claro, la casuística será infinita, porque las medidas se han hecho necesariamente de brocha gorda. Y ahora, cuando se detectan esta clase de inconsistencias, pues lo que hay que hacer es flexibilizar inmediatamente la norma, porque es que si no nos tiramos tiros en el pie. Es decir, si la gente puede ir a trabajar y puedes disminuir el número de gente, pues mejor que mejor, ¿no? No sea que la norma te perjudique la cosa, ¿no? También puede pasar al revés, que algunos se acojan a la norma y que no quieran abrir y prefieran esperar al otoño y tal, cosa que pues, para ellos no sé qué efecto económico tendrá, pero para el país sería negativo. Es decir, que aquí todo el mundo tiene que estar en el mismo ¿no? empeño, y es de intentar salvar lo que podamos de la temporada, porque lo que se pierde, perdido está. Y no es tan solo por los hoteleros, es por toda la gente que trabaja en el sector. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, todo lo que sea flexibilidad y respuesta a estas cosas debería ser inmediato, ¿no? Y esto es lo que espero que las autonomías también entiendan un poco. Tomemos ventaja de que nuestro sistema es descentralizado, casi federal, y por lo tanto que las competencias están muy de turismo, por cierto, están casi todas distribuidas a las comunidades autónomas, y busquemos soluciones, bueno, que sea la comunidad autónoma que pacte con el gobierno la resolución de este tema, ¿no? Estoy seguro que los consejeros de economía de las comunidades autónomas turísticas deben estar batallando día y noche delante de la puerta o del despacho para que se cambie esta norma, si es que hay que cambiarla, ¿no? Es decir, que utilicemos en buen provecho el hecho de que el Estado está descentralizado y que por lo tanto las autonomías tienen un conocimiento de primera mano de cuáles son los problemas y qué medidas se pueden tomar inmediatamente. Muy bien, muchas gracias, Joan. Nos quedan solo 2 preguntas, son ya las 6.
Una pregunta para ti, Alicia. En la medida en la que China es un gran mercado emisor, más de 100 millones de turistas al año, ¿qué estimaciones manejáis vosotros en el turismo internacional a medio plazo, teniendo en cuenta el problema de la movilidad del virus? Lo comentaba Joan también, en un mundo tan conectado, ¿no? ¿En qué medida esta rapidez de expansión del virus puede afectar a medio plazo al turismo internacional? Pues como he dicho anteriormente en mi presentación, nuestras estimaciones desgraciadamente son bastante, no sé cómo decirlo, son bastante dramáticas porque las estimaciones que hemos hecho están basadas en 3 escenarios. En cada escenario barajábamos cuándo se iban a reabrir las fronteras y con los escenarios que manejamos ahora mismo, que es una reapertura de las fronteras en julio-agosto y otra más adelante en el otoño, prevemos una contracción del turismo de entre un 60 y un 80% para el año 2020. Lo cual es bueno, pues un panorama totalmente desolador. Además, sabemos, ¿no?, y la Organización Mundial de la Salud nos lo ha dicho, y Joan también lo ha dicho, que esto no ha acabado. Es decir, cuando se vuelvan a abrir las fronteras puede haber un nuevo brote, puede haber una nueva oleada, casi que en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, todas las medidas que se tomen de seguridad, de protocolos, todo, yo creo que tiene que estar orientado también a que no se vuelva a producir una situación en la que se vuelva a cerrar el mundo entero. Muy bien. Y ya por último, Gema, una pregunta para ti antes de finalizar el panel y daros las gracias a todos. Nos preguntan también en qué medida crees que el turismo sostenible puede ganar presencia en España como un atributo de garantía, de calidad, frente a los modelos que había antes. Es decir, ¿en qué medida crees que esto va a avanzar respecto a la situación anterior? Creo que es muy difícil ahora vislumbrar lo que supone además introducir el elemento del turismo sostenible, pero sí que es verdad que muchos de los modelos de los que estamos hablando, como por ejemplo unos entornos de vacaciones donde estamos alrededor de menos personas, más limitados, menos capacidad, utilización de la tecnología, cuando antes pues utilizábamos otros soportes, etcétera, tienen elementos en los que ya va introducida la sostenibilidad, ¿no? Por una parte, por la valoración del propio tipo de vacación o de turismo por parte del cliente, y por otra parte, por la utilización de herramientas que nos ayudan a ser más sostenibles. Entonces, creo que probablemente con el escenario que tenemos ahora podemos pensar que puede ser un elemento que coadyuve, ¿no? Que al final nos sirva como apoyo. Pero bueno, como hemos dicho antes, pues tanto Alicia como Joan también, es muy difícil ahora mismo, inicios de junio, hacer una proyección de qué va a pasar de aquí a final de año. Pero creo que algunos de los elementos favorecen el posicionamiento ahora mismo de un turismo más sostenible.